Hoy vamos a meternos con un tema que es sumamente importante, pero que no se le da tanta relevancia en los medios como creo que se debería. Bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio de Economía Explicada. Hoy vamos a meternos con un tema que es sumamente importante, pero que no se le da tanta relevancia en los medios como creo que se debería. Podríamos decir que, además de todos los desafíos que presenta la economía argentina y que el gobierno trata de resolver, hay uno adicional que viene de afuera, ¿sí? Esto significa que hay problemas que vienen del exterior, que no tienen que ver, digamos, directamente con la economía argentina, pero que nos afectan y nos afectan de una manera bastante considerable. ¿De qué estamos hablando? De lo que en economía se conoce como los shocks económicos. ¿Qué son estos shocks? Bueno, como siempre, arranquemos por un poquito de teoría, ¿sí? Cuando hablamos de shocks económicos, estamos pensando en eventos impredecibles, es decir, que aparecen medio como de repente y que son de un volumen lo suficientemente importante como para afectar alguna parte de la economía de los países. Tenemos por un lado lo que son los shocks de oferta, ¿sí? Se los conoce de esa manera porque afectan directamente la producción de las empresas o los precios de esas empresas, por ejemplo, una sequía, algo que vamos a ver más adelante. Después tenemos los shocks de demanda, que son shocks que afectan directamente la capacidad de consumo de las personas o la capacidad de las empresas para invertir, donde, por ejemplo, podríamos tener un banco que quiebra, que genera una corrida y de un día para el otro eso afecta fuertemente el crédito y eso obviamente se traduce en una caída del consumo y de la inversión de las empresas. Pero en realidad los shocks que más nos importan a nosotros, que son los que particularmente afectan la economía argentina, son los shocks externos, ¿sí? Porque además estos shocks nos van a impactar de diferentes maneras, es decir, tienen diferentes mecanismos a través de los cuales nos afectan, podríamos decir, todo esto nos golpea al mismo tiempo. El primer efecto es a través del aumento del riesgo global. Es decir, pensemos, por ejemplo, algún tipo de crisis financiera, algún tipo de problema global que eso justamente incrementa la percepción del riesgo y esa percepción del riesgo global se traduce en una reducción del financiamiento externo. Esto fundamentalmente se da, por ejemplo, con el incremento del riesgo país, eso incrementa el costo del financiamiento y por lo tanto reduce la capacidad de acceso a financiamiento externo. Un segundo canal es que también se incrementa la incertidumbre a nivel global. Justamente decíamos que los shocks son eventos atípicos, son eventos relevantes y justamente esto genera mucha incertidumbre y esa incertidumbre genera un efecto que en economía se conoce como flight to quality o vuelo hacia la calidad, que básicamente lo que esto me dice es que todos los inversores que están ahí dando vueltas por el mundo, cuando hay este tipo de eventos, se asustan y entonces lo que hacen es refugiarse en lo seguro. ¿Qué significa esto? Bueno, que salen de los países, sobre todo los países más riesgosos, y a partir de ahí sacan los activos de esos países y los llevan a los centros financieros más estables, como son Estados Unidos, Japón o países de la Unión Europea. Y un tercer elemento es que estos shocks también suelen afectar la actividad económica a nivel global. Y justamente esto a su vez afecta los precios y las cantidades exportadas. En particular, digamos, si cae la actividad económica a nivel global, lo que estaría sucediendo es que Argentina le vende a muchos de esos países y por lo tanto esa caída de la actividad económica repercutiría en una menor demanda y por lo tanto en menores exportaciones argentinas, ¿sí? Y el gran problema, y esto es una cuestión, como decía anteriormente, de que es un problema sumamente importante al cual no se le da muchas veces la relevancia que amerita, es que estos shocks se producen de manera sumamente frecuente, ¿sí? Lo que pueden ver acá es lo que se conoce como el índice VIX. Este es un índice que se utiliza para medir el grado de incertidumbre a nivel global. Y obviamente todos esos picos que están viendo son diferentes eventos disruptivos que generaron justamente shocks económicos, ¿sí? Tenemos desde la guerra del Golfo en los 90, la crisis asiática, rusa, mexicana en el 97, ¿sí? La caída de las Torres Gemelas, la crisis .com, pero sobre todo fíjense, por ejemplo, que en los últimos 18 o 20 años tuvimos 6 shocks prácticamente, digamos, consecutivos, es decir, un shock más o menos cada 3 años, con la particularidad de que en este último tiempo
tuvimos varios muy seguiditos, como fueron la pandemia, después de la pandemia la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora en estas últimas semanas tuvimos lo que se conoció como el lunes negro, ¿sí? Que lo que sucedió fue que hubo una caída muy importante en la bolsa de Tokio, explicado fundamentalmente porque ese país está teniendo problemas con la inflación, entonces el Banco Central decidió aumentar las tasas de interés para combatir esa inflación y eso afectó lo que se conoce como el carry trade, ¿no? Esta idea de que lo que hacen los grandes inversores financieros es financiarse en la moneda japonesa, que justamente hace muchos años que ofrecía una tasa de interés prácticamente nula, y utilizar ese financiamiento para depositarlo en activos en otros países que generan un rendimiento más elevado, ¿sí? Entonces esto se conoce carry trade, porque justamente uno lleva de un lado y trae al otro. Bueno, la cuestión es que obviamente el incremento de las tasas de interés afectó la rentabilidad de esta estrategia y eso sumado a los malos datos que se habían conocido del mercado laboral de Estados Unidos dieron la idea, ¿no?, de que se podía ir una recesión en ese país y esa combinación de elementos llevó a que justamente estos capitales se asustaran y empezaran a desarmar sus posiciones. Es decir, que, digamos, tenían que pagarlo el endeudamiento que habían sacado en Japón y obviamente para eso tenían que sacar las inversiones que habían hecho en otros países donde fundamentalmente muchas de esas se habían realizado en los activos vinculados con las empresas tecnológicas. Entonces, la salida de esos activos provocó el derrumbe del precio de esas acciones, afectando la bolsa de Estados Unidos, como habíamos dicho antes, también afectando la bolsa de Japón, y eso se transformó con una especie de tormenta perfecta que desencadenó un incremento muy importante de la incertidumbre, que como ven fue un pico muy alto, ¿sí? Si sacamos el de la pandemia y el de la crisis subprime, de la crisis más grande financiera de los últimos 30 años, bueno, es el tercer evento más disruptivo que tenemos desde que hay registro de este índice, ¿sí? Este claramente es un shock externo, ¿sí? El tema, digamos, lo interesante de esto, después vamos a ver, es que Argentina no lo afectó tanto justamente por las regulaciones cambiarias, por un lado, a lo que llamativamente el gobierno salió a defender, ¿no? Las regulaciones como una especie de manera de insular a la economía de estos shocks, pero también fundamentalmente porque justamente como respuesta o como consecuencia de estas regulaciones, hoy prácticamente no quedan capitales financieros internacionales dentro de la economía argentina que precisamente se fueran del país provocando problemas, ¿sí? Entonces no fue tan relevante en nuestro caso. Ahora bien, la cuestión acá, y seguimos con un poquito de teoría, es que, como les había contado recién, el problema de estos shocks es que cuando nos afectan por diferentes canales, donde justamente lo que más nos impacta en esos casos es el tema cambiario. ¿Sí? Dijimos, se reducen el precio y las cantidades exportadas, pueden salir capitales. Todo esto lleva a una reducción importante de dólares en el mercado y particularmente una presión en el mercado cambiario por la devaluación del tipo de cambio. Entonces, acá la cuestión que es importante de entender es que obviamente que si esto sucede a nivel global, no afecta a todos los países por igual. Los países con más problemas económicos van a verse más afectados que aquellos países que tengan una economía relativamente más estable. Bueno, eso justamente es lo que trata de mostrar este gráfico que sale de un trabajo que elaboró el FMI. Básicamente lo que hizo el FMI acá fue agarrar un montón de países y clasificarlos entre economías estables y donde las expectativas de las consultoras, las expectativas del mercado estaban ancladas. Ahora vamos a ver un poquito qué significa esto, pero como que le creían al Banco Central, y países donde esas expectativas estaban desancladas, ¿sí? Donde justamente la credibilidad de las políticas del Banco Central no eran muy buenas. Entonces, fíjense, lo que esto me está mostrando es cómo impactó uno de estos shocks económicos, en este caso fue el tapering, ¿sí? otro que hubo en años anteriores, cómo afectó a estos grupos de países. Y precisamente lo que pueden ver en estos gráficos es que afectó de manera mucho más negativa a aquellas economías donde las expectativas estaban desancladas, ¿sí? Fíjense, arranquemos por abajo a la derecha, ¿no? Que es el más elocuente de todos, que es el tema de la inflación. Como pueden ver, el shock económico, a los países que tienen las expectativas ancladas, prácticamente no les incrementó la inflación. Tiene un pequeño saltito a los 5 meses, pero después se estabiliza. En cambio, en los países con las expectativas desancladas o menos ancladas, la inflación se incrementa y diríamos de manera permanente o por lo menos por esos 7 meses, ¿sí? Además de eso, como pueden ver, también afecta al crecimiento. Fíjense el de abajo a la izquierda. De nuevo,
claramente en los países donde las expectativas están ancladas, esa reducción del crecimiento es muy pequeña y además se revierte luego de los 7 meses. Y en cambio, la caída de la actividad se profundiza de manera sostenida en los países con las expectativas menos ancladas. Después, una cuestión donde no hay tanta diferencia es en la respuesta de la política monetaria. ¿Sí? Fíjense que lo normal frente a estos shocks es que los bancos centrales reduzcan las tasas de interés, justamente sabiendo que este shock va a afectar de manera negativa a la actividad. Eso lleva a una reducción de las tasas. Y el otro elemento muy interesante es precisamente lo que pasa con el tipo de cambio, donde quizás puede sonar paradójico, pero en las economías donde las expectativas están más ancladas es donde el tipo de cambio se devalúa más, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Uno puede decir, pero pará, uno debería ver que las economías con más problemas económicos son las que el tipo de cambio se devalúa más. Bueno, no, porque en realidad justamente, y si quieren lo aplicamos al caso argentino, cuando vos tenés una inflación elevada, si vos como Banco Central devaluás el tipo de cambio, sabés que eso le va a pegar todavía más a la inflación. Entonces, los países que tienen este tipo de problemas, por lo general, lo que hacen es absorber el shock sin utilizar el tipo de cambio como un elemento amortiguador. En cambio, los países donde las expectativas están ancladas y donde saben que la inflación está bastante controlada, en esos casos los bancos centrales justamente permiten que el dólar se incremente porque esto, insisto, funciona como un efecto amortiguador de este problema, ¿sí? Recordemos que dijimos que lo que hace el shock externo es provocar una salida de divisas de la economía y meterle presión al tipo de cambio. Bueno, obviamente que eso, si se lleva a un incremento del dólar, el encarecimiento del dólar de alguna manera trata de revertir ese efecto. Pero insisto, lo interesante, si uno mira fundamentalmente estos dos cuadros, el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, ahí es donde se ve la mayor diferencia. Los países con las expectativas ancladas devalúan un poquito más, amortiguan mejor el shock económico, eso no impacta ni en el crecimiento ni en la inflación. En cambio, en los países con las expectativas desancladas, no amortiguan ese shock y eso termina impactando más en la inflación y más en la actividad económica, ¿sí? Acá justamente es donde uno debería apreciar lo importante que es tener una economía estable y además que esa estabilidad perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente esa estabilidad es la que en el futuro te va a generar todavía mayor estabilidad. Uno podría decir, la estabilidad se refuerza a sí misma, obviamente en el medio a través de la credibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginemos una economía que es estable, que hace muchos años tiene la inflación controlada, en torno a 10%, 5%, ¿sí? Valores normales a nivel global. Y justamente por lo general estos países, lo que hacen los bancos centrales es anunciar todos los años una meta de inflación, ¿no? Como todos los años esa meta de inflación se cumple, porque justamente estamos hablando de una economía estable, las empresas le creen al Banco Central y justamente utilizan esa meta como una referencia para fijar sus precios. Ahora bien, ¿qué sucede si en el medio hay un shock económico? Bueno, de nuevo, si hay mucha credibilidad en el Banco Central, las empresas van a decir, el Banco Central va a lograr doblegar este shock, va a lograr amortiguarlo, no va a tener impacto en los precios, por lo tanto yo no debería tener motivos para incrementarlo. Entonces, en los casos donde el Banco Central es creíble, por más que haya shocks económicos, las empresas mantienen sus precios en línea con esa meta que puso el Banco Central. Y fíjense que esto se refuerza, porque si el Banco Central pone una meta, las empresas miran esa meta para, como referencia, poner sus precios. Y obviamente entonces la inflación se encuentra alineada con la meta y a fin de año eso lleva a que esa meta se cumpla. Bueno, la credibilidad se va reforzando porque las empresas dicen, mirá, logró la meta que se había puesto. Al año siguiente, cuando vuelva a poner la meta, más todavía le van a creer las empresas y eso, insisto, genera un círculo virtuoso donde la propia estabilidad de la economía y a través de la credibilidad del Banco Central refuerza esa estabilidad y, como mostrábamos antes, permite que esos shocks económicos, esos shocks externos que afectan a los países, en estos casos tengan impactos moderados porque justamente son amortiguados por este tipo de cuestiones, ¿no? Acá una anécdota muy interesante y que quizás ya alguna vez escucharon, que es que el presidente del Banco Central de Inglaterra, Mervyn King, en su momento era el presidente, ya no es más, justamente habló de la teoría maradoniana del Banco Central, ¿no? Básicamente, ¿qué era lo que decía Mervyn King? Lo que decía es, miren, cuando uno se pone a mirar cómo fue el gol del Diego a los ingleses justamente, lo que él dice, obviamente llevando el argumento un poquito al extremo, es, fíjense que él no gambetea demasiado, lo que hace es ir derecho y el tema es que los
defensores que tiene enfrente, como lo conocen y sabe que los va a querer gametear, tratan de anticipar esa movida, se mueven para un lado y el Diego simplemente tenía que esquivarlos por el otro, como una especie de que se va anticipando porque ya conocían o porque ya sabían la calidad que tenía para gametear. Entonces lo que usa esta analogía para decir lo mismo, dice, mirá, si nosotros como Banco Central somos creíbles y logramos los objetivos, simplemente con anunciar las cosas, las empresas van a poder adaptar sus objetivos de inflación, de actividad, de lo que fuera, sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿no? Entonces, como esta idea, insisto, de entender que la propia estabilidad genera más estabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa en los casos donde esto no sucede? ¿No? Como por ejemplo el caso de Argentina. ¿Qué pasa cuando vos tenés una inflación muy alta, que además en los últimos años se ha venido incrementando y que obviamente entonces lo que el Banco Central anuncia, ya sea directamente o indirectamente a través del presupuesto con el gobierno, no se cumple? Bueno, acá pasa exactamente lo contrario, ¿sí? Acá la inestabilidad genera y refuerza esa inestabilidad, generando todavía un descalabro más importante, ¿sí? De nuevo, ¿qué pasa? Vos tenés un Banco Central que en los últimos años nunca ha logrado mantener la inflación, sino que incluso se ha venido incrementando. ¿Qué hacen entonces las empresas? No toman en cuenta lo que dice el Banco Central, pero tienen que tener algún tipo de referencia para poder fijar sus precios. Bueno, esa referencia siempre termina siendo el dólar. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vos tenés un shock económico, como dijimos, este problema genera que el tipo de cambio se devalúa, que la inflación se incremente y que entonces nuevamente tengamos una inflación más alta que refuerza esta falta de credibilidad, ¿no? Las empresas dicen, viste, hice bien en mirar el dólar y no en mirar lo que dice el Banco Central, porque obviamente terminó pasando lo que yo creía que iba a suceder. Entonces, en este caso, la propia inestabilidad de la economía genera más inestabilidad y justamente estos shocks son los que te van llevando a niveles de inflación más elevada, ¿no? Obviamente también hay políticas económicas que no fueron las correctas, que generan devaluaciones, etcétera, etcétera, pero cada uno de estos shocks también contribuyen a llevarte a niveles de inflación más elevados. Entonces, veamos un poquito cuáles fueron estos últimos shocks para poner la magnitud, ¿no? Para tener un poquito de referencia. El año pasado tuvimos un shock muy importante, como dijimos antes, no es un shock en realidad externo, es un shock interno vinculado con la oferta, que fue una sequía muy, muy grande, una de las más grandes de los últimos 40, 50 años, como medían diferentes empresas dedicadas al sector, ¿no? Y fíjense la magnitud de esta sequía, uno la puede ver justamente en las exportaciones o en realidad en las liquidaciones de divisas que lleva a cabo el sector agropecuario, ¿no? Ahí lo que están viendo en este gráfico es la evolución de dicho sector entre 2021, 2022 y 2023, que es cuando se produce la sequía. Fíjense que los dólares que proveyó el sector en 2023 fueron muchísimo más bajos, ¿sí? La sequía impactó, podríamos decir, unos 15.000 millones de dólares menos en términos de exportaciones. Desde ya que uno podría no atribuir esto solamente a la sequía, también podría atribuirlo a la elevada incertidumbre, los problemas económicos que había, año electoral, ¿sí? Pero la cuestión es que no hay ninguna duda de que el año pasado la sequía le generó un gran golpe a la economía argentina. Y este año no estamos exentos, ¿sí? El gobierno de Milei también se está enfrentando a un shock externo y en realidad podríamos decir a un doble shock, ¿no? A una doble Nelson. ¿Por qué? Bueno, justamente como pueden ver en este gráfico, que es sumamente elocuente, de la consultora 1816, desde que asumió el gobierno, se observa un cambio muy importante tanto en el real brasileño, la moneda de Brasil, como en los precios de la soja. El real brasileño depreciándose de manera significativa, lo cual obviamente para Argentina es un problema importante por el lado de la competitividad, porque recuerden que Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, si se deprecia la moneda brasileña, significa que la nuestra está perdiendo competitividad. Eso, por un lado, reduce nuestras exportaciones y, por otro lado, incrementa las importaciones desde Brasil, quitando dólares a través de ese canal. Pero además de esto, fíjense que lo otro que estamos viendo ahí es el precio de la soja internacional. Y vean cómo, si bien venía en caída desde el pico del 2022, en los últimos meses se profundizó esa caída con digamos, una variación en torno al 30%. ¿Sí? De nuevo acá la consultora 1816 estima la pérdida en términos de dólares que significó esto. Lo que están viendo en ese cuadro son los precios de la soja, del maíz y del trigo, principales productos de exportación del sector agropecuario. ¿Cómo sería la liquidación de esos sectores con los precios cuando Milei asumió en diciembre y cómo serían esos precios con los valores actuales?
¿sí? Fíjense que entonces la suma de toda esa, digamos, reducción por el lado de los precios me lleva a una caída de un poquito más de 8.000 millones de dólares por la reducción de los precios, ¿sí? Lo cual es un factor sumamente importante, teniendo en cuenta, ¿no?, como ya dijimos en episodios anteriores, que la economía hoy está bastante escasa de dólares, el Banco Central no tiene las reservas suficientes y a todos los problemas que estamos viendo en la economía argentina se suma este shock del sector externo. Otra cuestión importante es que este precio, esta caída del precio, no solo afecta a las exportaciones, sino obviamente también afecta a la producción local, ¿sí? O sea, cuando uno mira ese precio internacional y le quita las retenciones, ¿sí?, y lo pasa a pesos utilizando el tipo de cambio, bueno, eso me da el precio local de la soja, que como pueden ver, cayó todavía más. Hoy estamos en el valor más bajo de los últimos 30 años, lo cual es un gran problema, sobre todo para los pequeños productores, ¿sí? Ahí pueden ver el precio con y sin retenciones. Uno podría decir que si se quitaran las retenciones, estaríamos en un precio promedio histórico. Obviamente esto no va a suceder porque las retenciones son fundamentales para la recaudación del gobierno, que sabemos que digamos, la principal herramienta que está utilizando es la de lograr un superávit fiscal, con lo cual es prácticamente imposible que vaya a quitar estas retenciones porque generaría una caída de recaudación muy fuerte y por lo tanto pondría en jaque este objetivo, ¿sí? Pero la cuestión acá es que además a esto hay que incorporarle el tema de la apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Porque recordemos que no solamente nos está afectando la caída del precio internacional de la soja, sino como también vimos previamente en otros episodios, que como el Banco Central fijó el valor del dólar en torno al 2% y la inflación está en un nivel más alto, bueno, eso hizo que sistemáticamente ese valor del dólar en términos reales se haya ido reduciendo. Entonces, además de la caída del precio internacional de la soja, también afecta a las exportaciones y en particular a las del sector agropecuario el tema del abaratamiento sostenido del dólar, ¿sí? La combinación de estos elementos es lo que llevó a que tengamos el precio más bajo en los últimos 30 años. Entonces, digamos, como para poner todo esto en perspectiva, ¿no?, y entender que justamente estamos hablando de cómo estos shocks impactan en la economía. Sí, digamos, son cuestiones que, desde mi punto de vista, son muy importantes porque tienen mucha capacidad de impacto, ¿sí? Son shocks que, como vimos recién, impactan en los dólares, pero también impactan en la recaudación y en la actividad económica. Y como mostramos antes, también son sistemáticos. Es decir, cada 1, 2 o 3 años tenemos alguno de estos shocks que, si lo combinamos con una economía que ya viene muy golpeada y que tiene una inestabilidad muy elevada y poca credibilidad, bueno, eso es lo que explica por qué recurrentemente la economía tiene grandes vaivenes y justamente por qué la inflación cada vez está en un nivel más elevado, ¿sí? Como dijimos, los shocks más importantes son los externos, es decir, son shocks que no están dentro del control de alguna manera del gobierno porque son cosas que pasan afuera, una guerra, una crisis internacional, el crash financiero de alguna bolsa, que eso contagia al resto, pero obviamente eso después tiene impactos en, como decía, la actividad, en la recaudación y en los precios, ¿sí? Y obviamente que además de esta cuestión, ¿no?, de tener en claro cómo impacta, también es otro motivo para reforzar algo que vamos a insistir mucho desde este programa, que es el hecho de que es fundamental lograr que la economía argentina se estabilice. Es fundamental lograr que la inflación baje de manera sostenida y que se mantenga en niveles normales, podríamos decir en torno al 10% anual o por debajo, a lo que todavía estamos muy lejos, porque justamente, como pueden ver y con la comparación de otros países, estos shocks justamente en economías como la Argentina, donde las expectativas están completamente desancladas, donde el Banco Central no tiene credibilidad, bueno, estos shocks nos pegan mucho más, ¿sí? Entonces, cuando vos lográs estabilizar tu economía, esa estabilidad, como vimos, te va a generar cada vez más estabilidad y va a ser la clave para que en unos años, si logramos estabilizarla, podamos volver a crecer de manera sostenida, ¿sí? Pero uno podría decir que sin estabilización, sin inflación baja, no hay paraíso. Así que con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Economía Explicada. Como siempre, dejen likes, difundan, ¿sí? Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta. Si tienen temas
que quisieran que charlemos en próximos episodios, pónganlos ahí, vamos a responder y nos vemos el lunes que viene para un nuevo episodio de Economía Explicada. Muchísimas gracias.